Capítulo 17. Los ángeles desde la resurrección hasta la ascensión de Cristo. La mañana de la resurrección los discípulos descansaron el sábado, entristecidos por la muerte del Señor, mientras que Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Al llegar la noche, vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador, mientras los ángeles se cernían invisibles sobre el sagrado lugar. Primeros escritos, 181. Había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar, el sello romano no había sido roto, los guardias romanos seguían velando. Y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba, y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida, el deseado de todas las gentes, 725. Aunque todavía era oscuro, los vigilantes ángeles sabían que se acercaba el momento de libertar a su caudillo, el amado Hijo de Dios. Mientras ellos aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un potente ángel llegó del cielo en velocísimo vuelo. Primeros escritos, 181. El ángel más poderoso del cielo, el que ocupaba el lugar del cual cayó Satanás, recibió su orden del Padre y, revestido con la panoplia del cielo, quitó las tinieblas de su camino. Su rostro era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Comentario bíblico Adventista 5, 1085. Uno de los ángeles que había sido testigo de la humillación de Jesús, y había guardado el sagrado lugar de su descanso, se unió con el ángel que había descendido del cielo y ambos se llegaron al sepulcro. La tierra se sacudió y tembló mientras ellos llegaban, y se produjo un gran terremoto. Spiritual Gifts 1, 66. El rostro que miran, los soldados romanos, no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, el deseado de todas las gentes, 725. El ángel se aproximó a la tumba, apartó la piedra como si hubiera sido un guijarro, y se sentó sobre ella. La luz del cielo rodeó la tumba y todo el cielo fue iluminado con la gloria de los ángeles. Comentario bíblico Adventista 5, 1085. El comandante angélico tomó la gran piedra que había requerido la participación de muchos hombres fuertes para ponerla en su lugar, la removió, y se sentó sobre ella. Su compañero entró al sepulcro, y quitó los lienzos que envolvían el rostro y la cabeza de Jesús. Entonces el poderoso ángel, con una voz que sacudió la tierra, dijo: Jesús, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y aquel que había ganado el poder de vencer la muerte y la tumba, salió del sepulcro como conquistador, en medio de las contorsiones de la tierra, el fulgor de los relámpagos y el sonido de los truenos. The Spirit of Prophecy 3, 192. Aquel que dijo: Yo pongo mi vida, para volverla a tomar, Juan 10, 17, salió de la tumba a la vida que estaba en sí mismo. La humanidad murió, la divinidad no lo hizo. En su divinidad, Cristo poseía el poder para quebrar los lazos de la muerte. De Joe's Instructor, 4 de agosto de 1898. La deidad fulguró mientras Cristo salía de la tumba, y se levantaba triunfante sobre la muerte y el sepulcro. The Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. A los guardias romanos, se les dio fuerza para que soportaran el espectáculo, pues tenían que dar un mensaje como testigos de la resurrección de Cristo. Comentario bíblico Adventista 5, 1085. Los guardias se llenaron de un terrible temor. ¿Dónde había quedado su poder para cuidar el cuerpo de Cristo? Su temor no estaba relacionado al cumplimiento de su deber ni a la preocupación de que los discípulos pudieran llevarse el cuerpo. Su temor y asombro se debía al brillo excelso de los ángeles que los rodeaban y refulgían más que el sol. Los guardias romanos vieron a los ángeles y cayeron como muertos sobre la tierra. Con solemne admiración la hueste angélica presenció la escena. Y cuando Jesús, caminando majestuosamente, salió del sepulcro,
los resplandecientes ángeles se postraron y le adoraron, y le glorificaron con cantos de victoria y triunfo. Spiritual Gifts 1, 66. 67. Los soldados escucharon a los habitantes celestiales cantar, triunfantes y llenos de júbilo: has vencido a Satanás y a los poderes de las tinieblas, sorbida es la muerte en victoria. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 10, The Spirit of Prophecy 3, 194. Cuando la hueste angélica regresó a los cielos y su gloria y luz se esfumaron, los guardias romanos se levantaron con cuidado y miraron con desconfianza a su alrededor. Se llenaron de asombro cuando vieron la piedra removida del sepulcro, y a Jesús resucitado. Spiritual Gifts 1, 68. Satanás no había triunfado. Sus ángeles habían huido frente al penetrante brillo de las huestes celestiales. Se quejaron amargamente ante su rey que su presa les había sido arrebatada con violencia, y que aquel a quien tanto odiaban se había levantado de los muertos. Spiritual Gifts 1, 67. Inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Por un momento Satanás pareció mostrar preocupación y desánimo. Llamó a un concilio con sus ángeles para considerar los siguientes pasos que debían dar en su lucha contra el gobierno de Dios. Dijo Satanás: debemos apresurarnos a volver a los sacerdotes y príncipes. Tuvimos éxito en engañarlos, cegar sus ojos y endurecer sus corazones contra Jesús. Les hicimos creer que era un impostor. Los llevamos a odiar a Jesús y a matarlo. Ahora, cuando los guardias romanos lleven la odiosa noticia de que Cristo ha resucitado, debemos sugerirles claramente que si la noticia de su resurrección es conocida, ellos, por haber sido sus asesinos, serán apedreados por el pueblo por haber crucificado a un hombre inocente. Spiritual Gifts 1, 67, 68. Los guardias romanos dejaron el sepulcro admirados de lo que habían visto y oído, y se apresuraron a ir a la ciudad para informar a todos los que encontraban en su camino las maravillosas escenas que habían presenciado. Mientras tanto, un mensajero había sido enviado a los sacerdotes y gobernantes con la noticia: Cristo, al que vosotros crucificasteis, ha sido levantado de los muertos. Un siervo fue enviado inmediatamente con un mensaje ordenando a los guardias romanos a presentarse en el palacio del sumo sacerdote. Allí fueron celosamente interrogados, y ellos dieron un completo testimonio de lo que habían presenciado en el sepulcro, que un poderoso mensajero había venido del cielo. Su rostro era brillante como un relámpago y sus vestimentas blancas como nieve. Que la tierra se había sacudido y temblado, y ellos habían perdido su fuerza. El ángel había tomado la inmensa piedra que guardaba el sepulcro y la había removido como si hubiera sido un guijarro. Que un ser con gran gloria había salido del sepulcro, y un coro de voces había llenado los cielos y la tierra con canciones de victoria y júbilo. Que una vez que el brillo y la música se habían esfumado, ellos habían recuperado sus fuerzas, y al mirar hacia el sepulcro, habían visto la tumba vacía y no habían encontrado el cuerpo de Jesús por ninguna parte. Redemption Series 6, 14, 15. Los guardias romanos se apresuraron a ir a los príncipes y sacerdotes con la maravillosa historia de lo que habían visto. Cuando estos criminales escucharon el extraordinario informe, sus rostros palidecieron y se llenaron de horror por lo que habían hecho. Comprendieron que si el informe era correcto, ellos estaban perdidos. Por un momento se quedaron estupefactos, en silencio, sin saber qué hacer o qué decir. Creer lo que oían significaba su propia condenación. Se retiraron para consultar qué hacer. Concluyeron que si el informe de la resurrección de Jesús se conocía, que si el pueblo llegaba a saber de la gloria sorprendente que había dejado a los guardias como muertos, se levantarían contra ellos y los matarían. Decidieron sobornar a los soldados para mantener el asunto en secreto. Les ofrecieron una gran suma de dinero para que dijesen que mientras dormían durante la noche, sus discípulos habían venido y habían hurtado su cuerpo. Cuando los guardias preguntaron qué acontecería con ellos por decir que se habían dormido en el puesto del deber, los príncipes y sacerdotes les dijeron que persuadirían al gobernador para que los salvase. Spiritual Gifts 1. 68. Las mujeres vienen al sepulcro. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado.
El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo mientras andaban: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16, 3. Sabían que no podrían mover la piedra, pero seguían adelante. Y he aquí, los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres no habían venido todas a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar, y al ver que la piedra había sido sacada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras tanto, llegaron las otras mujeres. Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad, a fin de no alarmar a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la gloria celestial, el deseado de todas las gentes. 732. Las mujeres se aterrorizaron e inmediatamente se postraron hasta que sus rostros tocaron el suelo. La presencia del mensajero celestial era más de lo que podían soportar. El ángel tuvo que esconder aún más su gloria para poder conversar con ellas. De Joe's Instructor, 21 de julio de 1898. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo 28, 5, 7. Volvieron a mirar el interior del sepulcro y volvieron a oír las nuevas maravillosas. Otro ángel en forma humana estaba allí, y les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Lucas 24, 5, 7. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez: el deseado de todas las gentes. 732.733. Cristo asciende a su Padre. Dijeron los ángeles a las mujeres: decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Marcos 16, 7. Estos ángeles habían estado con Cristo como ángeles custodios durante su vida en la tierra. Habían presenciado su juicio y crucifixión. Habían oído las palabras que él dirigiera a sus discípulos: el deseado de todas las gentes. 735. Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28, 8. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Juan 20, 2. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba, y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba. Cuando volvieron a Jerusalén, ella quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde había yacido Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Entonces ella se apartó, hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuese el hortelano dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: María. Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella y, volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su gozo,
se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él, como para abrazar sus pies, dijo: Raboni. Pero Cristo alzó la mano diciendo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20, 11, 17. Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por su sangre todos podían obtener vida eterna. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo 28, 9, 10. El deseado de todas las gentes, 733, 736. Otras apariciones después de la resurrección. Hacia el atardecer del día de la resurrección, 2 de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Habían oído las nuevas de esa mañana, de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento, que no lo observaron detenidamente. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de su corazón. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidaran, empezando con Moisés. Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad. Durante el viaje, el sol se había puesto. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje. Pero los discípulos se sentían atraídos a él. «Quédate con nosotros», dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo: «Porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Cristo accedió a este ruego y entró, pues, a quedarse con ellos. Lucas 24, 29. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar, y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez: «Es el Señor Jesús. Ha resucitado de los muertos». Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Teniendo esta gran nueva que comunicar, ¿no pueden permanecer sentados conversando? Dejan sin probar su cena, y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad, el deseado de todas las gentes. 738, 742. Al llegar a Jerusalén, los 2 discípulos entraron por la puerta oriental, que permanecía abierta de noche durante las fiestas. Fueron al aposento alto, donde Jesús había pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Encontraron la puerta del aposento atrancada seguramente. Llamaron para que se les admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus nombres. La puerta se abrió cautelosamente, ellos entraron y otro, invisible, entró con ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar, para impedir la entrada de espías. En una montaña de Galilea se realizó una reunión, en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. De repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. El deseado de todas las gentes, 757, 758. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante,
y explicándoles lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. Les habló de las profecías concernientes a su advenimiento, su rechazamiento por los judíos, y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de estas profecías se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Los Hechos de los Apóstoles, 22. Ángeles en la ascensión de Cristo. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como lugar de ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia, el Monte de los Olivos. Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Mientras pasaban por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron, admirados en este pequeño grupo conducido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado. Al llegar al Monte de los Olivos, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre, hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía, el deseado de todas las gentes. 769. 771. Cuando Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos, no lo hizo solamente a la vista de sus discípulos, muchos estaban presenciando la escena. Multitud de ángeles, miles de miles, miraban al Hijo de Dios mientras ascendía a lo alto. De Ellen G. White 1888 Materials, 127. Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían como la música más melodiosa. Se dieron vuelta, y vieron a dos ángeles en forma de hombres que les hablaron diciendo: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Estos ángeles pertenecían al grupo que había estado esperando en una nube resplandeciente para escoltar a Jesús hasta su hogar celestial. Eran los más exaltados de la hueste angélica, los dos que habían ido a la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con él durante toda su vida en la tierra, el deseado de todas las gentes. 771. Cristo fue llevado al cielo en una nube compuesta de ángeles vivientes. Manuscript Releases 17, 2. Mientras el carro de ángeles le recibía, los discípulos oyeron sus palabras: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, Los Hechos de los Apóstoles, 53. Miles y miles de ángeles escoltaron a Cristo en su viaje a la ciudad de Dios, cantando: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles centinelas a la puerta exclamaron: ¿Quién es este Rey de Gloria? Salmos 24, 7, 10, de Review Underal, 29 de julio de 1890. Cuando Cristo se aproximaba a la ciudad de Dios, miles de voces se elevaron, y los más exaltados ángeles cantaban: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. De Ellen G. White 1888 Materials, 127. Otra vez se escucha la pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Y los ángeles acompañantes responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y la embajada celestial pasa a través de las puertas. De Review Underal, 29 de julio de 1890. Cuando Cristo ascendió a lo alto llevando cautiva la cautividad, escoltado por la hueste celestial y recibido a las puertas de la ciudad. Poseía la misma exaltada posición que había tenido antes de venir al mundo a morir por el hombre. Spiritual Gifts 4, 119. Cristo es escoltado a la presencia del Padre. Está el trono, y alrededor de él, el arco de la promesa. Están los querubines y serafines, y los ángeles lo rodean. Cristo se adelanta y entra en la presencia del Padre. Le muestra las primicias de su triunfo, aquellos que resucitaron con él, representantes de los cautivos muertos que se levantarán de sus tumbas al escuchar la final trompeta. Se acerca al Padre y dice: Padre, consumado es. He hecho, mi Dios, tu voluntad.
he completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, 24, de Joss Instructor, 11 de agosto de 1898. Los brazos del Padre circundan al Hijo y se escucha su voz proclamando, todos los ángeles le adoren. Mensajes selectos 1, 306. La multitud angélica se inclina en adoración, diciendo, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y he aquí que vive, el triunfante conquistador. The Signs of the Times, 17 de junio de 1889. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Los Hechos de los Apóstoles, 31, 32.